El doctor Daniel Ardiles Franco nos acompaña el día de hoy. Él es abogado y periodista, él viene de Puno. Jaime Ardiles es un gran amigo de mi padre, de Henry Rondinel Cornejo. Ellos fueron congresistas del 85-90 en el Parlamento Nacional. Jaime, también dedicado al periodismo en su época, hoy tiene un canal de televisión en Puno. Lo menciono también porque hay mucha gente de Puno que vive acá en la ciudad de Tacna. Debe ver Cosmos, el canal de televisión que tiene Jaime allá en Puno, y deben acordarse los más antiguos, sobre todo, que viven en Tacna, de Jaime parlamentario entre el 85 y el 90. Jaime también escribe y ha venido a Tacna a presentar 3 de sus libros, me ha comentado, que ha traído a nuestra ciudad. Jaime, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio 1. ¿Qué tal, Fernando? Una gran satisfacción después de mucho tiempo, y en efecto evocamos mucho la amistad fraterna y sincera con tu señor padre, ¿no? Lo conocimos en Tacna, cumpliendo una labor periodística sumamente importante, trascendental, histórica, y me llena de satisfacción que tú continúes en esta brega al servicio de los intereses de Tacna, una tierra realmente extraordinaria que en breve cumplirá un nuevo aniversario de integración al seno de la patria. Cuéntanos, ¿qué ha sido tu vida? Bueno, yo me he dedicado luego del Parlamento, fui alcalde en 2 oportunidades de Puno. También, ¿verdad? Sí. Me había olvidado de eso, 2 veces alcalde de Puno. Sí, en 2 oportunidades. En ese momento no percibíamos sueldo, era ad honorem, ¿no? Ajá. Y luego fuimos al Parlamento, cumplimos una labor relativamente importante, regresé a Puno, mi condición de abogado en Derecho Constitucional. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Nacional Altiplano en maestría de doctorado y Derecho. Ya. Y hemos publicado 6-7 libros ya relacionados a la coyuntura social y económica del departamento y del país. Y bueno, y aquí nos tienes de visita para presentar estos 3 últimos libros aquí en Tacna el día martes a las 5 de la tarde. Fuiste alcalde de Puno en 2 oportunidades cuando no se cobraba sueldo. Sí, cuando pues, los regidores eran ad honorem. ad honorem, simplemente éramos elegidos Y luego democráticamente, ¿no? Por la Izquierda Unida, fuimos en esa oportunidad y cumplimos una labor sumamente importante con una vocación de servicio, y creo que fue una experiencia sumamente valedera. Hoy desde Llano cumplimos también periodismo todos los días, de 8 de la noche a 10 de la noche por Cosmos Televisión, como tú acabas de hacer referencia. De 8 a 10, ¿de lunes a viernes? De lunes a viernes, Ya. sí. Y tenemos una programación de carácter eminentemente cultural, política, deportiva, muy similar a la de ustedes, ¿no? Ya. Evoco con mucha satisfacción todas estas experiencias con Henry Marcial Rondinel, mi gran amigo. Jaime, ¿y de qué partido eras? ¿O eres? ¿Cómo? ¿De qué partido eras cuando eras alcalde o diputado? Bueno, yo fui Porque la izquierda, les cuento, amigos oyentes, tenía como 10 partidos. Bueno, yo- que felizmente Barrantes Claro. logró unir. Claro Barrantes que sí. logró unir, felizmente, Barrantes Mome. Sí, yo no he militado en ningún partido de la No, izquierda, no. pero mantengo una posición progresista, inclaudicable en Ya. mis principios ideológicos. Y bueno, como periodista cumplí una labor trascendental en el departamento. Llegó el momento de las elecciones. Ya. Y Izquierda Unida me invitó para ser candidato, y a través de esa agrupación política que agrupaba un conjunto de sectores políticos, fuimos elegidos abrumadoramente, ¿no? Y hoy en día nos mantenemos con ese criterio independiente, pero con una identificación plenamente en función al interés regional, macro-regional. Es importante cuando hablo de la macro-región José Carlos Mariate, que está en el bloqueo de Puno. Yo trabajé también en esta región como oficial mayor, ¿no? Conjuntamente con Romeo Paca, que fue el presidente del gobierno regional, ¿no? Ahora, yo me acuerdo, o sea, Jaime, a ver, porque en esa época de los 80 más o menos, ¿no? Sí. Los referentes de la izquierda en el sur eran mi papá, que en Tacna, Henry René Cornejo, que era diputado, pues. Así En Moquegua estaba Grisala. Grisala Doña Grisala Constantinides. Constantinides. Tú estabas en Puno, Jaime En Puno. Ardiles, en Cusco estaba Jaime Estrada. Así ¿No? es. Daniel Estrada, ¿no es cierto? Daniel Estrada. Daniel sí. Estrada. Que fue Arequipa- posteriormente alcalde también. Claro, Daniel Estrada, que Cusco. llegó alcalde y luego congresista de la República. Fue una corriente ideológica Y en Arequipa abrumadora. también había Sí. los dirigentes de izquierda, ¿no? Bien formados, que militaban en diversos partidos, o como el caso tuyo, tenían tendencia progresista, pero que llegaron a unirse en un momento para formar un gran partido de izquierda que llevó a Barrantes a la candidatura presidencial. No la ganó porque ganó Alan García, y Barrantes también fue alcalde de Lima con gran proyección social, ¿no? En aquel momento. Me acuerdo de dirigentes sociales como Marilena Moyano, en su momento también en Lima,
Y la izquierda es un movimiento social muy grande en el país. Muy grande, que se consolidó realmente como un movimiento que agrupaba a todos los sectores sociales, ¿no? Y con un pluralismo realmente extraordinario. Hoy en día se tiene una actitud un tanto altisonante y negativa de la izquierda nacional, ¿no? Casi desapareció, pero con Alfonso Barrante consolidamos todo ese movimiento. Me acuerdo que aquí en Tacna visitamos en 3, 4 oportunidades y existía y existe un gran porcentaje de la población aymara y quechua del departamento de Puno, ¿no? Y son bienvenidos. Bueno, pero en todo caso la Izquierda Unida cumplió un rol importante, significativo. En el Parlamento Nacional fuimos una oposición al gobierno aprista, pero fuimos una oposición constructiva, porque yo en la oportunidad en mi segundo periodo como alcalde recepcioné a Alan García, no cuando era candidato a la presidencia, sino era secretario general del partido, y la Izquierda Unida, que yo era el alcalde, dimos un ejemplo de democracia y de pluralismo, y lo declaré huésped ilustre de Puno, ¿no? Y en la alcaldía, en aquel momento que yo había demolido el viejo edificio y la construimos el nuevo edificio, lo recibimos a ellos y a toda la oposición de la Izquierda Unida, pero creo que fue realmente una agrupación política identificada con los sectores populares mayoritarios de todo el país. Y te has dedicado todos estos años al derecho y al periodismo. Sí, efectivamente. ¿Y estás escribiendo? Sí, yo me dediqué realmente al derecho, estudié, actualmente soy docente, como repito, en la Facultad de Derecho, maestría y doctorado. ¿Constitucional? Constitucional, ya. Sí, en el derecho constitucional, que es mi especialista, ¿no? Mi especialidad. Y bueno, entonces me dedico al periodismo actualmente, y yo soy fundador de la radiotelefonía en el departamento de Puno. Inicié también por primera vez la instalación de la primera señal de televisión en Puno, trayendo desde Arequipa Continental y luego a Panamericana Televisión. Hay una referente interesante, yo fundé Radio Hilo también. ¿Radio Hilo? Radio Hilo, sí, efectivamente, con un capital puneño, un ingeniero Sardón, me acuerdo mucho cuando no había energía eléctrica en Hilo. Este ingeniero Sardón trajo grupos electrógenos, instalamos allá una pequeña radio, un transmisor. Una radio, y tuvo un alcance en alta mar, una significación muy, muy importante, trascendental. Formamos locutores, operadores, armamos los estudios. ¿Con programación de Hilo o llegaba de Puno? De Hilo, una programación en vivo y en directo, de acuerdo mucho en aquel momento. Transmitíamos durante 14, 15 horas diarias con Radio Hilo. Luego regresé a Tacna, trabajé en Radio Tacna también aquí. ¿Acá has trabajado en Radio Tacna? Sí, trabajé acá con casi un año, Radio Tacna. Bueno, Radio 1 todavía no me ha aparecido. No, todavía. Posteriormente. Pero tengo una experiencia sumamente importante en radiodifusión. Los años han transcurrido y sigo con la misma vocación. Mis hijos también están adentrados en esto, algo similar a la de Henry, ¿no? Están trabajando en radio. Vamos a conectarlos también entonces. Y aquí me tiene siempre caminando, ¿no? ¿Y qué has escrito? Yo he escrito ¿Cuántos libros tienes? He escrito 7 libros. Porque me hablas de 3 ahora. Sí, hoy día los voy a presentar los 3 últimos. No, mañana. A las 5 de la tarde. En Jorge Basadre. En la Casa Basadre. En la Casa Basadre. La Casa Basadre mañana a las 5 de la tarde. Así, espero que todos los puneños y tacneños estemos. Son 7, 8 libros. El primer libro que lo escribí fue Planificación y Estrategia de Desarrollo de Puno. Fue un libro sumamente importante. Fui miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto en el Parlamento y esto me permitió acumular información del departamento y ese libro lo hemos plasmado y realmente es un reto interesante. Y luego los demás libros tienen un carácter jurídico y social de la problemática del país y particularmente el departamento de Puno. Los que vas a presentar ahora, ¿cómo se llaman? ¿De qué tratan? 3 libros. El primero va a ser, por ejemplo, el Aymarazo. El Aymarazo. El Aymarazo. Es un libro de conflicto social penalizado, así se venía a denominar este libro. Fue un gran movimiento social que se generó en Puno, precisamente cuando el gobierno de Alan García dio una autorización sin consulta de ninguna naturaleza para hacer entrega de un nacimiento de plata en la frontera entre Perú y Bolivia. Y la Constitución prohibía que en 50 kilómetros a la redonda puedas entregar los recursos naturales. Se generó todo un movimiento masivo de cientos de miles de campesinos aymaras. Y bueno, esto me permitió ya como abogado hacer una acumulación de este libro. Lo preparé 3 años. Nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro chip, que el Aymarazo fue dirigido por Adubiri. Adubiri, sí. ¿Pero fue Adubiri o fue todo el pueblo de Puno o fue un sector de la comunidad de Puno? ¿Cómo fue ese Aymarazo?
Bueno, fue un movimiento extraordinario. Primero que se cuestionó la decisión de la García porque debía haberse sometido a una consulta popular y no se consultó. Se entregó a la empresa canadiense comenzó a hacer la explotación de este rico yacimiento de plata en la zona de frontera entre Perú y Bolivia. Y bueno, y se generó todo este movimiento de los paisanos y hermanos nuestros, los aymaras, que fueron cientos de miles que se congregaron en Puno. Lamentablemente el gobierno no hizo atención a algunos de sus petitorios y luego se generó el movimiento en la capital de la República, ¿no? Al final la empresa canadiense inició una acción judicial al gobierno peruano y el gobierno peruano ha tenido que restituir porque perdió este proceso jurídico más de $2 millones, fíjate. Entonces este fue un movimiento realmente no solamente de reivindicación, sino de principio eminentemente amparado en la Constitución, como lo demuestro en este libro. Este libro tiene características de sistemáticamente cada uno de los días y la lucha de la población aymara, los movimientos, sus traslados, sus viajes a Lima, hago una interpretación de las normas jurídicas que se vulneraron y realmente luego se generó un proceso penal, ¿no? Pero me das, o sea, en el título me das un conflicto social penalizado, que la protesta social ha sido penalizada, pero en el índice me das a entender que haces todo un análisis primero de la cultura aymara, de cómo piensa la cultura aymara, cuál es la tradición de la cultura aymara y las formas cómo se comporta, porque hablas no solamente de Perú, hablas hasta de Bolivia, Argentina, de Puno, incluso mencionas Tacna y todo, como, o sea, el pueblo aymara no tiene frontera, ¿no es cierto? No se divide por límites de Perú, Chile, Bolivia o Argentina. El pueblo aymara ocupa un espacio, tiene un pensamiento, tiene una cultura. Y eso lo analizas en la primera parte del libro. Así, y ahí pormenorizo históricamente todo el proceso de la cultura aymara, ¿no? Incluso hablando de la Pachamama. Por supuesto. Y este mismo libro sobre el aymarazo se enriquece inclusive con las otras publicaciones que voy a presentarlos aquí en Tacna, con motivo del aniversario de la reincorporación de Tacna al seno de la patria, y hago un análisis sumamente importante que muchas de las veces el centralismo y la cultura, que se piensa que en Lima nomás se puede manejar en algunos departamentos, demuestra cómo la población aymara ha sistematizado, ha enriquecido su cultura al paso del tiempo y de los años, ¿no? Mira este libro, por ejemplo, Mensajeros. Este es un reto interesante. Mensajeros, ¿no? Y mira, más adelante tú ves ahí mensajeros, dicen aymaras y quechuas. Aymaras y quechuas por la libertad, 1902. Cuéntame un poquito. 1902. Este es el último libro que lo he publicado y que lo vamos a presentar mañana. Ese es trascendental. ¿Qué dicen los mensajeros? Esto pone de manifiesto precisamente cómo los campesinos aymaras y quechuas generaron en el año 1902 marchas sistemáticas hacia Lima para ser atendidos frente a un gamonalismo que había generado una manifestación de esclavitud contra la población aymara y quechua, contra los campesinos. Estos hechos se han venido desconociendo, pero el libro narra sistemáticamente todo un proceso histórico y cómo en este libro demostramos que la presencia occidental, la presencia colonial, la presencia española, dio una serie de disposiciones a favor de darle cierta orientación de educación y de reivindicación al campesino aymara y quechua. Pero fueron normas que no se cumplieron. Luego emergemos... O sea, es el latifundismo. Claro, el latifundismo. El capitalismo. Puno fue un departamento donde acá se utiliza mucho el término gamonalismo. El gamonalismo. Los gamonales. Que hipotecó todas las haciendas del departamento de Puno y el indio, como se llamaba, fue esclavizado. Las mujeres fueron violadas. No tenían un sueldo, no tenían una sola propiedad que les correspondió. De esto no se habla mucho, porque cuando se habla de Velasco, se habla más de la reforma agraria. De la reforma agraria hacia los sectores de Lima, norte, Ica y el norte del país. Pero no se habla de la excepción del feudalismo, del gamonalismo en Puno, Cusco, por ejemplo. Algo que, por ejemplo, en su momento también luchaba Hugo Blanco. Por supuesto que sí, posteriormente fue eso, ¿no? Pero la acción, la presencia de Velasco Alvarado,
que los sectores capitalistas que habían explotado los recursos naturales del país discrepan con Velasco. Ya. No se cumplió todo el proceso de la reforma en beneficio del indio, del campesino, pero se le rompió el espinazo a determinados grupos económicos que habían esclavizado a esa gran mayoría de la población originaria del Perú. Porque esto sucede en 1902. 1902. Esas son las Velasco llega todavía en los 70. Imagínate, en 1902, cómo estos hombres y sus mujeres marchaban a Lima llevando sus memoriales para ser escuchados y presentarse en Palacio de Gobierno, y llegaban allí y quienes estaban en Palacio de... Jaime, si hoy no los atienden, ¿qué los iban a atender en 1902? ¿Ah? Si hoy no los atienden, si hoy no se le escucha al pueblo, imagínate en 1902. Era terrible la ¿Y qué encontramos acá? ¿Historia? Acá encontramos historia, interpretación jurídica y algo importante. Toda la fundamentación que alcanzo en este libro, ¿no?, es trascendental porque, por ejemplo, me ha llevado 3 años la investigación. He tenido que ingresar a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Parlamento Nacional, para poder indagar todas las normas legales que dieron, por ejemplo, en la Confederación Peruana Boliviana. Fue una confederación sumamente importante que lo puso en jaque, inclusive en aquel momento, al gobierno de Chile de ese entonces, ¿no? Pero el documento no queda solamente en la protesta del indio de 1902. El documento justifica cómo se dieron las leyes y las normas en la época de Simón Bolívar, San Martín, el gobierno de Gamarra, cómo se constituyó 12 constituciones que simplemente fueron un fracaso en poder consolidar el desarrollo y devolverle la vida y el derecho a la justicia a esta gente, ¿no? Que son mis paisanos, los aymaras. No tengo el color, pues, bronce de ellos, pero estoy identificado por mi cultura, me identifico, ¿no? Entonces, como abogado, en este mismo libro planteamos, pero hay algo importante. A partir de la página 60, en Lima se nombra una comisión Maguiña. 1902. Ya. Se nombra la comisión Maguiña. Es un diputado por Ancash y catedrático de filosofía de la Universidad de San Marcos. Maguiña viene a Puno hasta la zona de frontera con Bolivia, es una provincia de Yungay, Huancanea, Yaviri, etc. Y se reúne para poder verificar si realmente las protestas de estos campesinos, de estos mensajeros, era real. Y se genera toda una reunión y él puede capitalizar. Se emitió un informe Maguiña histórico, que lo muestro ahí. Está en su extensión. ¿Qué dice ese informe en un resumen así? Pobreza, explotación. ¿Y a qué responsables? Los prefectos, gobernadores, diputados y algo más, hasta la iglesia. Yo en este libro narro cómo los curas violaban a las mujeres. O sea, no había cambiado nada de la presencia española con la independencia. Claro. Se continuaba con las acciones similares a las que había de explotación del indio, que hace un rato López Chao dice ya no se utiliza la palabra indio, y es verdad, ¿no? Pero indio cuando se usa despectivamente, pero que al indio se le explotaba como mano de obra, como animal, en las minas. Potosí es uno de los más grandes ejemplos, ¿no? Pero se le explotaba como animal, lo vuelvo a repetir, para que otros se hagan ricos. Así es, y muy poco se ha escrito sobre esto, muy poco. Entonces, y lo poco que se ha escrito tiene siempre una ambigüedad de que el escritor, el historiador, narra, pero de acuerdo al interés de determinado grupo económico. ¿Con quién voy a chocar? La vigencia. Este libro sí tiene eso. Yo recibí una serie de amenazas de un sector político, etc., pero sin temor. Pero el libro es interesante. Este libro quizás no tenga valor hoy, pero al paso del tiempo es significativo porque plasma toda una realidad social. Jaime, ¿hoy el Aymara se siente representado por el sistema político de nuestro país? No se siente. Esa pregunta es sumamente importante, porque en este libro hay un capítulo donde yo digo, ¿cuál es el reto que tiene ahora el llamado indio ayer? Ahora le han cambiado campesino y una serie de calificativos que se le da, pero el reto es importante. El Aymara y el quechua han asumido una nueva actitud de comportamiento social. El fenómeno migratorio de Puno es altamente significativo. El fenómeno migratorio ha sido determinante para que el campesino aymara y quechua migre hacia Lima ávido de trabajo, migre a Arequipa, el 70% de la población es de Arequipa, migre hacia Tacna, que 60% de la población. Pero son gente que ha migrado porque no ha encontrado fuentes de trabajo y de ocupación en el departamento de Puno.
Entonces, hoy en día encontramos este fenómeno migratorio que está dejando casi en una desolación el área rural del departamento. La política de la descentralización a través de los gobiernos regionales, como lo dijimos con Henry Rondinel, y ahora transcurrido el tiempo, realmente no ha sido satisfactoria. No es un centralismo, no es una descentralización que permita tomar decisiones, pero sí es significativo porque hoy en día el quechua y el aymara comienzan a ilustrarse en las universidades. El 90% de la población estudiantil de la Universidad Nacional del Altiplano, que son más de 20.000 estudiantes, ese gran porcentaje son aymaras y quechuas. Hoy el rector de la universidad es un campesino quechua. Hoy las facultades de Derecho, de Ciencia, de Economía, de Enfermería, de Medicina, en fin, de Minería, son campesinos aymaras y quechuas que se han ido superando. En este libro hay un capítulo que digo, ¿y cuál es el resto del campesino aymara y quechua para el futuro? El resto es sumamente importante. Este hombre está evolucionando. Pero ese profesional está ligado a la cultura aymara o la deja. Porque acá he tenido un presidente regional llamado Tonconi que está prófugo de la justicia, le han dado 8 años de cárcel. Es otra pregunta interesante, porque acá la conoces. Y muchas de las veces hay una desarticulación de profundizar su propia cultura. Ya. En otrora, el campesino, ¿qué cosa esperaba? Ser soldado. Venía al cuartel de Tacna, al de Puno, al de Arequipa, etc. Claro. Y cuando regresaba después de haber servido a la patria en el cuartel 3 años, 2 años, regresaba a la comunidad y se convertía en una especie de dictador. Hoy esto ha evolucionado, pero creo que sinceramente al paso del tiempo... Hoy quiere ser profesional. Claro, hoy... Ya, pero el soldado demostró que estaba disconforme con lo que había vivido en el cuartel cuando se levantaron los Humala y las reservas salieron a apoyarlos porque era una reivindicación a la cúpula militar. Sí. Hoy en día se dieron cuenta, oye, el sistema militar no funciona. No funciona. Ahora hay una... Ha generado más resentimiento en la sociedad. Y este indio aymara, quechua, que se le llama el indio, ahora es un campesino, evolucionó porque tiene una visión de superación. Hoy alcanza, por ejemplo, la ciudad de Puno, tienes que la administración pública, el gobierno regional, salud pública, transportes, comunicaciones, dirección regional agraria, etcétera, 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 está compuesto por el campesino aymara y quechua que se ha ido superando con un título universitario y una formación profesional. Esto es importante, pero a la par también es otro aspecto que lo narramos en el libro, y hoy día lo vuelvo a ratificar en esta ciudad linda y maravillosa que yo la quiero tanto por su heroísmo. El campesino está asumiendo una actitud como un prototipo de alternativa de desarrollo. Los últimos 3 años, los últimos 3 periodos del gobierno regional de Puno es dirigido y compuesto por campesinos aymara y quechua. La universidad rector es campesino y quechua. Todo el aparato administrativo son aymaras y quechuas que se han fortalecido en su formación integral y profesional. Esto es importante. Ellos están planteando opciones y posibilidades de desarrollo de Puno. Tenemos un capital, por ejemplo, de Sangabán de energía eléctrica, ¿no? En el sistema interconectado a nivel nacional. Hoy en día lo conducen los técnicos aymaras y quechuas. Tenemos una opción, por ejemplo, de nuestra ubicación geopolítica como zona de frontera con Bolivia. Se está planteando opciones precisamente de tener una zona franca mucho más dinámica. Y yo veo en Tacna, por ejemplo, un paso importante que lo he repetido varias veces. Quiero tanto a Tacna, sinceramente, que me bulle, pero tengo una idea sangrante de la historia, no con un criterio reivindicatorio. Yo creo que el desarrollo de Puno, de Tacna, del Perú, no se va a solucionar con balas, se va a solucionar con cultura, con educación, con asumir una nueva actitud de reto al presente y al futuro. Yo creo que y acá hay un tema antes de pasar a dos temitas que quería tocar contigo. Yo creo que nosotros desde Tacna cometimos un error en la época de los 80, quizás 85, 86, cuando vino la gran migración de Puno hacia Tacna, por temas económicos, gobierno de Alan García. Y no supimos, o sea, los recibimos, se asentaron en nuestra ciudad. Alto de la Alianza es la primera gran migración que llega a Tacna, pero no supimos, más allá de alcaldes, de colocarles agua, luz, desagüe y todo lo demás, de hacer conexión
en cómo piensa y cuál es la cultura de cada uno para entendernos. Porque nosotros tenemos aymaras, nosotros somos aymaras. Nosotros los tacneños somos aymaras. Hay muchos que se enojarán ahorita y me dirán, no, no somos aymaras. Somos aymaras. Pero tenemos por educación temas y diferencias, idiosincrasias, comportamientos. Y no subimos relacionarlos, no subimos recepcionarlos. Sí. Bienvenido, este es Tacna. ¿Por qué? Señores, Tacna creció y se desarrolló porque el puneño vino acá y se metió al contrabando y generó todo un sistema comercial en Tacna que terminó en una zona franca y ha movido la ciudad de Tacna durante mucho tiempo, y hay gente que hace el trabajo que muchas veces no queremos ni siquiera hacer nosotros, claro, y lo han hecho y son parte de nuestra sociedad, hoy sus hijos, hoy sus nietos, pero no hemos llegado todavía a generar esa forma de entendernos. Por eso del gráfico que hemos colocado el día de hoy acá atrás, esta es nuestra cultura, este es Tacna, este es Tacna, con diversas caras, con diversos colores, esa es nuestra ciudad. Y tenemos que saber entendernos y mirarnos. Por supuesto. Y no lo hacemos, lamentablemente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno regional José Carlos Mariette aquí y vivía en la urbanización Bolognesi, que ayer la recorrí. Es un centro poblado maravilloso, extraordinario, moderno, con sistema de agua y desagüe. Claro que falta. Antes no era así, pues. Yo viví en un cuartito ahí alquilado, con mis dos hijos, mi señora que la conoció en la mañana, ¿no? Y la verdad que ahora que he retornado a Tacna, bueno, venía frecuentemente, pero ahora me he quedado una semana, realmente es un emporio que va evolucionando, que se va organizando. Todas estas transformaciones no se pueden hacer de la noche a la mañana, es un reto sistemático de tiempo, de espacio, de historia. Pero quiero aprovechar la gentileza y la amplitud tuya, y lo recuerdo mucho a Henry, tu papá, que con él conversábamos tanto, y tanto con tu señora madre también, que guardo un recuerdo imperecedero, identificados con Tacna, la lucha en el Parlamento, que bravo cuando venía allá, la Cristala Constantinides de Moquegua, que la conocía también, que fue terrible. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, mi papá se paraba para hablar de Tacna y las propiedades peruanas en Arica. Sí, me acuerdo bastante, ¿no? El tercer libro es interesante, no lo traje, pero sí, no, es que mi pregunta iba a eso, lo que acabas de mencionar. ¿Por qué crees que fracasó el gobierno, la región Mariátegui? ¿Por qué no funcionó? No funcionó porque la ley no conceptualizaba toda una política de descentralización como es ahora. Ya. El gobierno regional que se constituyeron en todo el país como macroregiones no funcionaron, porque el tacneño dijo, no señores, yo no quiero que la presidencia del gobierno regional esté en Puno. El moqueguano también dijo lo propio, pero ya se creó con Alan García. Ya, pero es chauvinismo. Mariátegui, tres departamentos. Pero no se les generó la misma ley de ahora, que es un enredo, no tiene política de descentralizar. El centralismo sigue concebido en Lima, 18 a 14 ministerios, una presidenta de la República, no en este gobierno solamente, todos los anteriores, centralizan la decisión económica con una burocracia y no dan la oportunidad que tenga autonomía estas regiones. No tenemos una autonomía propia en su aparato administrativo, en su estructura. La explotación de los recursos naturales están sujetos a las normas que determina el centralismo limeño. ¿Pero la izquierda estuvo a la altura de esa descentralización en ese momento? ¿Cómo? La izquierda estuvo a la altura de esa descentralización. Bueno, yo creo, porque les cuento a los más jóvenes que acá al finales del gobierno de Alan García se generó la regionalización, y la regionalización incluyó que Tacna, Moquegua y Puno eran una sola región, una gran región. La presidía un señor llamado Paca Pantigoso, y quien ganó las elecciones en aquel momento también había representación del APRA y de la derecha, Acción Popular, PPC, pero quien tenía el control era la Izquierda Unida, que había logrado mayoría también de consejeros, pero además había logrado también una distribución de comunidades muy importantes que le habían dado la posibilidad de tener la mayoría en ese gobierno regional. Que cuando entra Fujimori en el 92 no solamente liquida la Constitución, toma todos los poderes, sino también acaba con el sistema de regionalización. Me pregunto, ¿la izquierda estuvo a la altura? Esa pregunta me parece que es histórica. Nosotros mismos nos hemos formulado cuál fue el nivel de comportamiento de la izquierda en los momentos en que se constituyó la descentralización. Se pidió el enriquecimiento desde la izquierda de moderar, de mejorar. Porque en el momento que se dio la ley de la descentralización, Alan García no hizo la consulta. Manos militares se tomaron las decisiones en un Parlamento Nacional. Yo estuve en ese momento allá. Henry Rondinella también estuvo conmigo.
y otros tantos, Henry Pisa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no se hicieron las consultas porque se ha podido enriquecer. La ley no solamente tiene que ser una manifestación impositiva del Poder Ejecutivo o el Legislativo, es importante el diseño se hizo desde Lima. Claro. Y algunos debatían Arequipa, Moquegua y Tacna, sí. Otros debatían Tacna, Moquegua y después vemos si nos salíamos con Puno o con Arequipa en una cantidad de años. Y el centralismo, caminen como puedan, y se caminó. Antes no eran consejeros, se llamaban diputados regionales. El de Tacna, de Moquegua, el de Puno. Yo estuve trabajando aquí, trabajé en Moquegua en las secciones descentralizadas. Bueno, pero por ejemplo, digamos, se cierra el gobierno regional y no hay una movilización social que los apoyara. No hay, porque generó un desconcierto y un descontento en la opinión pública. La opinión pública dijo, con el gobierno regional vamos a resolver nuestros problemas, vamos a generar nosotros una transformación de valor agregado a la materia prima, vamos a generar fuentes de ocupación, vamos a tomar mayores decisiones, pero no, el gobierno regional a nivel nacional hoy día es un fracaso, y hay que decirlo. Esto ha fracasado, no camina, se ha burocratizado los gobiernos regionales. Hoy en día eliges a la autoridad, al presidente del gobierno regional, eliges a los consejeros en función al número de provincias que tiene y toman una decisión. Hoy es un botín. ¿Es un botín? Un botín que distribuye riquezas. ¿Y cómo se cubren en todos los municipios y gobiernos regionales? ¿Y cómo cubren los cargos de la administración pública, agricultura, ya no hay minería? Política, pero ya no sabes si es de derecha, izquierda. Le ponen un logo al partido y listo. Sí. Movimiento Regional X. Y se repite, el centralismo se repite a nivel de cada una de las regiones. Esto hay que corregirlo, hay que reorientarlo. Pero últimamente acabo de escuchar a algunos parlamentarios del Congreso, no quiero decir nada porque es cero a la izquierda, no ha hecho una sola modificación en la descentralización, pero ha modificado en más de 50 artículos la Constitución con un criterio centralista para defender intereses económicos. No, lo que habla con López Chao es que gano yo, dice el congresista. O que gana mi partido político, te modifico la Constitución. Por eso modifican, para que ganar ellos nada más. Pero no piensan en mejorar el país. Una pregunta adicional. Mensajeros Aymarazo, pero te pediría un análisis. Sí, el tercer libro, voy a saquear la salida. El tercer libro se llama Derecho Consuetudinario y Derecho Positivo. Ya. Esto es importante. El derecho consuetudinario es el derecho que histórica y tradicionalmente los aymaras, los quechuas y los de la selva peruana han constituido sus propias normas legales para administrar. Ese es el derecho consuetudinario, extraordinario. El de la costumbre. Claro, costumbres. Y el positivo es la desgracia que tenemos de administración pública el día de hoy. ¿Quién entiende al consuetudinario? Y te lo digo como abogado, porque estoy en el ejercicio. Es una desgracia. Es una desgracia. Fíjate, la democracia se está quebrando en el país. Pienso que la única instancia que está garantizando de alguna manera el sustento de la democracia es el Ministerio Público. El Poder Judicial se quebró, el Poder Legislativo no sirve para nada, el Poder Ejecutivo defendiendo interés, y tantos delincuentes que mataron a tanta gente inocente hoy salen de las cárceles por imposición de un parlamento que toma capricho. Entonces este libro es interesante, Derecho Consuetudinario y el Derecho Positivo. Este libro es trascendental porque ahí reflejamos en varios capítulos con ejemplos que es producto de la investigación. Esto no me he inventado, no es sueño. Esto me ha llevado mucho tiempo, mucha modestia, mucha sinceridad. Pero ¿qué quiere decir este derecho consuetudinario? Traemos ejemplos de cómo todavía prevalece la administración de justicia en las comunidades aymaras y quechuas y en la Amazonía. Es un derecho consuetudinario que al delincuente en cierta forma no lo expulsa de la comunidad, lo integra y le da oportunidades para superarse. El derecho positivo no. Hoy en día, si tienes plata, vas a ser libre. Y si eres pobre, te van a meter a la cárcel y ahí te quedas para morir. Y no te reivindica la sociedad. Yendo a lo más actual, porque hablas de Aymarazo, pero también Juliaca tuvo una cantidad de muertos durante el gobierno de Dina Boluarte, Ayacucho también, pero hablemos un poquito de lo que pasó en Puno. ¿Cómo está todo esto a nivel del derecho, de la Constitución? Porque lo que se busca es tratar de darle impunidad a las muertes, habiendo dado un primer capítulo con los crímenes de lesa humanidad, con la ley de Fernando Rospigliosi en el Congreso de la República, y que ha anunciado y dice, no, lo que viene ahora es la búsqueda de cómo proteger a los que actuaron durante las protestas que se desarrollaron
que según él se hicieron por terroristas, por gente que quería tumbarse al gobierno, tumbarse la democracia, pero que terminó con 50 muertos, principalmente en Ayacucho y en la ciudad de Juliaca. Nosotros estuvimos transmitiendo todas esas jornadas y sabemos del dolor que aún todavía existe en Puno por eso. Pero desde el ámbito constitucional, ¿se puede buscar proteger a esta gente? ¿Qué es lo que va a pasar con Dina Boluarte? ¿Cómo se maneja eso en Puno? Bueno, esto es una desgracia, ¿no? En Juliaca, ese acontecimiento, murieron más de 50 personas y gente totalmente inocente, como se ha podido demostrar. Un caso insólito, no se abrieron las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía, que debía de abrirse a través de la Fiscalía respectiva en el departamento de Puno, con Juliaca, etcétera, y se hizo caso omiso y se abrió una carpeta de investigación en Lima, a través de la Fiscalía, que gente durante más de medio año jamás vino a Puno o a Juliaca para poder verificar los hechos de los acontecimientos. Claro. Ha transcurrido el tiempo y esa gente que murió inocente, niños de 14, 15 años, baleados en el cerebro. Que hemos la visto... Fiscalía de Derechos Humanos, que tenía que estar en Puno, estaba en Lima. Ha quedado hasta el momento totalmente incólume el asunto y sigue investigándose en Lima. Se nombró en Puno una comisión que trasladó la información a Lima y no se tiene un resultado concreto. Y hay delincuentes, policías, miembros del ejército, dispararon. Oye, esto es terrible, ¿no? Entonces nosotros tenemos que expresar en estos libros todo este atropello a los legítimos derechos a la vida, a la educación, a la seguridad. Esto es lo importante y esos son mis modestos libros. Ahora, en Puno hay todavía mucho dolor por ese tema. Sí. Y no se investiga como debería darse. Se ha dado una ley contra las ONGs, para que las ONGs luego no puedan llegar defendiendo a estos ciudadanos hacia organismos internacionales. Se quiere salir de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quitarle al peruano que no sea atendido en última instancia en el TC a llegar a un organismo supranacional. Y la justicia no avanza mientras las familias siguen llorando a sus muertos, sin encontrar justicia. Este es un atropello del Poder Ejecutivo y Legislativo. Mira, se ha mancillado la Constitución. Mucha gente dice, hagamos nueva Constitución. La solución no va a ser esta de inmediato, porque lo primero fundamental es realmente acondicionar la realidad social. Las 12 constituciones no han dado resultado en lo más mínimo en el país, pero al margen de todo eso, la pregunta tuya y la conversación que acabas de plantear, aquí hay gente inocente que llora la muerte de sus niños, de sus guaguas. Gente que ni siquiera estaba protestando. Ese señor Rospigliosi, que fue del fujimorismo y estuvo por... No, fue de izquierda también, ¿no? Oiga, fue de izquierda. De defender, las argollas que tiene el Parlamento Nacional es un atropello a la dignidad y un respeto a la organización política. En el país no existen partidos políticos, desaparecieron totalmente. Son simplemente comunidades de intereses de personas y apellidos. Oiga, pero en el interior del país la pobreza sigue creciendo, la marginación, las oportunidades de trabajo se van empobreciendo de tal manera que genera desesperación. Han desaparecido las organizaciones sindicales. Hoy en día el Parlamento toma decisión de aumentarse su sueldo la Presidenta de la República. Oiga, este es un desbarajuste. Y medios de comunicación como el tuyo, que permanentemente lo escucho cuando vengo a Tacna, preconizan realmente una identificación de alcanzar opciones y alternativas para resolver nuestros problemas. Y los medios de comunicación de Lima también tienen, no relativa, sino absolutamente la gran mayoría, un control de la opinión pública defendiendo intereses de grupos económicos y políticos. Y en el interior del país quedan pocas antenas y torres para cantar y expresar la libertad, como es el caso de este medio de comunicación, ¿no? Jaime, la presentación de los 3 libros que es Mensajeros, es 1, 2, el aymarazo, y el otro, derecho constitucional y positivo, ¿no? Así es. Ese se presentan mañana. Mañana a las 5 de la tarde. Para que tomen nota, la gente que les interesa estos temas que tienen que ver con nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero también con el derecho, que es muy importante, ténganlo en cuenta, incluso estudiantes universitarios, profesores de Derecho Constitucional, que puedan acercarse a la Casa Basadre mañana, ¿a qué hora? 5 de la tarde. 5 de la tarde mañana en la Casa Basadre. Nosotros se lo vamos a recordar permanentemente. Hay 3 libros que va a presentar Jaime Ardiles y con el cual van a poder conversar ustedes, hablar con él, poder tener la posibilidad de repente adquirirlos también, ¿no? Por supuesto, sí. Adquirirlos también y de esa manera tener un contacto con
Me parece una de las personas más importantes que tiene Puno en el ámbito político y en el ámbito también del derecho. Gracias por visitarnos. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Vamos a la pausa, regresamos.